El domingo todo el mundo miraba a la República Bolivariana de Venezuela porque había que reelegir y obviamente el presidente Chávez revalidó y holgadamente las elecciones. ¿Cuál es la evaluación? Bueno, me parece que se veía el pronóstico, a pesar de que algunos le daban a Capriles, el pronóstico era bueno en el sentido de que iba a seguir Chávez. Yo noté algunas diferencias fundamentalmente entre el Chávez que gana en esta ocasión y el Chávez anterior. No sé si es por la enfermedad, por el clima político, pero bueno, el llamado que le hace Chávez a Capriles es un dato muy importante. Si tiene algo que ver esto con un periodo de transición que puede haber, en el sentido de que por cuestiones de salud uno no sabe cómo está realmente Chávez, pero bueno, actuó como una democracia perfecta. El sistema de votación electrónico supera un poco aquello de que puede haber fraude. Para mí había observadores de todo el mundo, de Naciones Unidas, de la OEA, de UNASUR, de Mercosur. Me parece que se puede eliminar eso de que hubiese fraude. Pero yo lo que sí veo, Carlos, es eso, es un Chávez bastante distinto, dialoguista, que generalmente lo atacó mucho a Capriles al principio de las elecciones, de la campaña, y después muy poco agresivo con respecto al candidato de la oposición. Así que yo lo veo un futuro bastante distinto al Chávez más autoritario de otras épocas, a pesar de que todavía hay problemas con la prensa y libertad de expresión, pero mucho más condescendiente con la oposición. Es decir, por lo menos dijo que va a convocar a la oposición y va a conversar con la oposición, cosa que no habíamos escuchado de Chávez en otros periodos de elecciones. ¿Será que ha entendido el hecho de tener un adversario que hasta ahora no aparecía? Es decir, de pronto Capriles, con esta conjunción y de acuerdos que se hicieron con partidos más chicos, se convierte en alguien como para tener en cuenta, porque es el dueño de un 45% del electorado. En cifras se calcula que hay una diferencia de unos 2 millones de votos entre uno y el otro, lo que no es poca cosa. Sí, sí, Chávez, sí. si hay algo que no tiene, es no ser un hombre, además de tener percepción olfativa a la hora de hacer un relevamiento, no tiene un pelo de tonto y sabe muy bien que tampoco va a estigmatizar a una población que tiene peso específico Eso y es. líder. Yo he estado varias veces en Venezuela por seminarios internacionales y muchas veces he criticado a la oposición porque la oposición no se presentaba o se presentaba muy fragmentada entre los partidos tradicionales que tienen muy poco prestigio en estos momentos. Acá habría que poner como en las películas cualquier parecido con nuestra realidad es mera coincidencia, porque Exacto. el doctor en realidad viene a hablar sobre lo que es su tema específico, la política internacional, ¿no? Sí, lo que Pero uno no veo, puede dejar de pero comparar. no, yo critico fundamentalmente de que en otras ocasiones no se hayan Es presentado. cierto, recuerdo yo. Además, yo lo que observo es que, bueno, el porcentaje tan alto de Chávez tiene un sentido también, es decir, la población de Venezuela es una población de mucha diferencia de clases Sí, sociales sí. antes de Chávez. No había clase media. Entre ricos y pobres. Exacto, y esto ha elevado mucho el estándar de vida de las clases pobres. Esto por algo ha ganado A también mí me y llama la atención, Bruno, algo que estuve leyendo que a lo mejor ustedes, los analistas políticos internacionales, tienen a lo mejor como mayor elemento. Leí que es uno de los países con mayor alto índice de estudiantes universitarios. yo no tengo ese dato porque recuerdo que un vicerrector de una universidad privada, yo hice un artículo para La Capital del ingreso de Venezuela al Mercosur educativo, que era Ajá. importante, y el vicerrector decía, estamos 6 años atrasados con respecto a los países del Mercosur. Ajá. Así que no me confío en ese dato, pero No, yo bueno, lo tampoco. Esto lo buscaré. escuché en un Me programa parece de lo más raro, político, ¿no? porque
el vicerrector de esta universidad decía que están 6 años atrasados, fundamentalmente en el grado y en el posgrado. No ha evolucionado. Ha evolucionado Venezuela en otros aspectos, pero en educación universitaria no. ¿En qué nos beneficia a nosotros o perjudica esta reelección de Chávez? Digo, esta mañana en radio había gente que, después de escuchar los análisis de diversos personajes respecto a la reelección de Chávez, decían de alguna manera lo que pasó el domingo fue ratificar la democracia con un acto comicial ejemplar, porque no hubo violencia, no hubo aparentemente fraude alguno. Ahora digo, ¿cuánto de democrático es un gobierno que de alguna manera se perpetúa en el poder, ¿no? Sabiendo que la democracia es justamente se cimenta en esto de la alternancia. Sí, yo no estoy de acuerdo con esta reelección casi indefinida que hacen algunos gobiernos. La elección no la critico porque estuvo bien, pero no estoy de acuerdo en esta reelección. En la perpetuación. En la perpetuación. Incluso cuando algunos estudiantes en Harvard le hacían preguntas a la presidenta diciendo que en algún momento Chávez había sido golpista, indudablemente. Chávez dio un golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez. Sí, claro. No le salió bien. Incluso no le salió bien hablando democráticamente. Pero fue una mala intentona, era un gobierno democrático y lo peor es que lo festeja, es decir, cada aniversario de ese golpe de Estado lo festeja. Y eso a mí no me hace ninguna gracia. Y perpetuarse durante tanto tiempo tampoco, es decir, se supone que la democracia es un equilibrio, 4 años, 6 años, lo que sea, pero la renovación está bien. Con relación a lo primero que me preguntabas, Carlos, es decir, a Argentina le beneficia que haya ganado Chávez, fundamentalmente por la cantidad de tratados que tenemos firmados con Chávez. Es decir, no solo beneficia a Argentina, sino a un núcleo de países que están en Petrocaribe con Venezuela, porque da precios subsidiados a un montón de países, a Cuba principalmente, pero hay 20 países que se benefician con el petróleo de Venezuela. Es decir, pagan el 60% y el 40% restante lo pagan a años con un índice muy bajo de interés. Así que había varios países que perdían este beneficio del petróleo porque el beneficio del petróleo, como en una época lo manejaban 8 hermanas, después hay empresas multinacionales muy poderosas, todo este régimen del petróleo en la zona lo acabó Chávez con las expropiaciones y vendiendo precios subsidiados, incluso le vende a Estados Unidos. Bruno, allá que estamos hablando de relaciones entre países y demás, ¿a qué viene este enamoramiento de Venezuela primero y de Argentina después con Irán? Yo creo que son distintas las posturas. En el caso de Venezuela es su política exterior de tener un rango internacional muy especial con una serie de países. Están dentro del petróleo. En el caso de Irán yo no veo mal de que Argentina negocie con Irán, fundamentalmente porque hemos tenido un atentado y se están buscando a los responsables de ese atentado. Incluso la propuesta de la presidenta en Naciones Unidas de hacer un tribunal internacional al estilo que se hizo con Libia, que Libia aceptó un tribunal internacional cuando se cayó un avión en Escocia. Alguna de estas alternativas importantes. Fue el de Lockerbie, ¿no? En Lockerbie, un avión que se cayó y fueron indemnizados. Hubo una víctima rosarina. ¿Ah, sí? No venía a bordo una modelo de Rosario, Fabiana Benvenuto. Y les dio una indemnización Libia muy importante a cada uno de los accidentados, no solo en el avión, sino en tierra. Pero se hizo un tribunal internacional y un libio fue preso, después lo liberaron por cuestiones de salud. Pero a mí me parece que no está mal negociar. Además, se supone que puede ser un tribunal internacional, ya sea de La Haya o un tribunal especial para este caso, pero el tema fundamental es saber la verdad con respecto al atentado de la AMIA.
que es muy importante para la Argentina. Nos queda A pesar de que ciertos grupos de Argentina, fundamentalmente grupos de Israel, no están de acuerdo, pero hay algunas personas que de la misma Israel o grupos en Argentina que están de acuerdo. Cuando la acompañaron a la presidenta de Naciones Unidas, estaban de acuerdo en el procedimiento.